Hay algo que nadie te enseñó en la escuela y que, sin embargo, decide casi todo en tu vida: ¿quién controla el dinero que usas? No el dinero que tienes tú. El dinero que existe. Todo el dinero del mundo. Y no es tu gobierno. No es el presidente de tu país. No es ningún político que hayas votado alguna vez. Hay un nivel por encima de todo eso, y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo funciona ese sistema, quiénes están detrás, y por qué entenderlo puede cambiar la forma en que ves cada noticia económica, cada crisis, cada guerra de precios, y cada vez que tu sueldo no te alcanza. Quédate hasta el final porque hay un dato que muy poca gente conoce y que lo cambia todo. Empieza por hacerte esta pregunta: ¿de dónde sale el dinero? No el tuyo. El dinero nuevo. El que entra en circulación. La mayoría de personas creen que lo imprime el Estado, que el gobierno decide cuánto hay. Eso es lo que parece. Pero no es lo que ocurre. En casi todos los países del mundo, el dinero no lo crea el gobierno. Lo crean los bancos centrales. Y los bancos centrales, aunque parezcan instituciones públicas, operan con una independencia que los pone fuera del control democrático. Nadie los vota. Nadie los puede echar. Y sus decisiones afectan a millones de personas que ni siquiera saben que existen. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, no es una agencia del gobierno americano. Es una institución privada creada en 1913 después de una reunión secreta en una isla de Georgia, a la que solo asistieron los banqueros más poderosos del país. Se llama federal para sonar oficial. Pero no lo es. Eso ya debería hacerte pensar. Pero esto es solo la primera capa. Porque por encima de los bancos centrales nacionales existe una institución aún menos conocida. Se llama el Banco de Pagos Internacionales, el BPI, con sede en Basilea, Suiza. Es literalmente el banco de los bancos centrales. El lugar donde los gobernadores de los bancos más poderosos del mundo se reúnen, sin cámaras, sin prensa, sin actas públicas, para coordinar la política monetaria global. Nadie te informó de esto. No salió en las noticias. Y lleva funcionando desde 1930. Ahora piénsalo así: si los bancos centrales controlan el dinero de sus países y el BPI coordina a los bancos centrales, ¿quién controla al BPI? Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Ahora quiero que pienses en las empresas más grandes del mundo. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Coca-Cola, Toyota, ExxonMobil. Da igual el sector, da igual el país. Si es una empresa importante, cotiza en bolsa. Y si cotiza en bolsa, tiene accionistas. La pregunta es: ¿quiénes son esos accionistas? Aquí es donde el sistema muestra su verdadera cara. Existen 3 fondos de inversión que, combinados, son los mayores accionistas de casi todas las grandes corporaciones del planeta. Se llaman BlackRock, Vanguard y State Street. 3 nombres que probablemente no escuchas en tu día a día, pero que están presentes en absolutamente todo lo que consumes, usas y necesitas. BlackRock solo gestiona más de $10 billones en activos. Para que te hagas una idea, eso es más que el PIB de Alemania y Francia juntos. Es la mayor gestora de activos de la historia humana. Y Vanguard, la segunda, gestiona cantidades similares. Juntas, estas 2 empresas son las principales accionistas la una de la otra. Lo que significa que nadie sabe con certeza quién las controla realmente por encima. Pero lo que importa no es solo cuánto dinero tienen. Lo que importa es qué pueden hacer con él. Cuando eres el mayor accionista de Apple y al mismo tiempo eres el mayor accionista de Microsoft, no tienes incentivo para que compitan de verdad entre ellas. Cuando posees acciones en los principales bancos, en las principales aerolíneas, en las principales farmacéuticas y en los principales medios de comunicación, tu poder no es el de una empresa. Tu poder es sistémico, transversal, invisible. Y aquí viene algo que muy poca gente conecta: estos fondos no solo invierten, también asesoran. BlackRock, por ejemplo, fue contratada por la Reserva Federal, por el gobierno de Estados Unidos y por varios gobiernos europeos para gestionar programas de rescate económico durante la crisis del COVID. Una empresa privada, tomando decisiones sobre dinero público sin haber sido elegida por nadie. ¿Empieza a verse el patrón?
No es una conspiración. Es algo mucho más prosaico y por eso más difícil de combatir, es la lógica del capital concentrado. Cuando el dinero se agrupa en suficiente cantidad, genera influencia. Cuando genera influencia, moldea decisiones. Y cuando moldea decisiones a escala global, ya no hablamos de inversión. Hablamos de poder. Y esto nos lleva a una pregunta que te va a incomodar. Si estas entidades controlan tanto, ¿qué papel juegan los gobiernos? ¿Son los que mandan o son los que ejecutan? Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenido que te da esta perspectiva. Aquí no vendemos humo ni política. Vendemos claridad. Y la vamos a seguir necesitando porque lo que viene ahora es todavía más interesante. Porque hasta aquí hemos hablado de instituciones y fondos. Pero detrás de todo eso hay personas. Familias. Linajes. Gente que lleva generaciones acumulando influencia de una forma que ninguna empresa cotizada puede replicar. Y su historia empieza hace más de 200 años, en una Europa en guerra. Corre el año 1815. Europa acaba de salir de las guerras napoleónicas. Los países están destruidos, endeudados, desesperados por reconstruirse. Y en ese momento, una familia de banqueros alemanes tiene el dinero, los contactos y la red para prestarle a casi todos al mismo tiempo. Se llaman los Rothschild. Nathan Rothschild, desde Londres, financió a Inglaterra durante las guerras contra Napoleón. Su hermano James, desde París, financió al gobierno francés. Otros hermanos hicieron lo mismo en Frankfurt, Viena y Nápoles. Una sola familia prestando dinero a países enemigos entre sí, simultáneamente, sin tomar partido por ninguno. Solo asegurándose de que, ganara quien ganara, la deuda había que pagarla. Eso no es conspiración. Está documentado. Es historia económica. Y el mecanismo que usaron sigue siendo exactamente el mismo que se usa hoy. Se llama deuda soberana. Cuando un país necesita más dinero del que recauda en impuestos, emite bonos. Esos bonos los compran inversores, fondos, bancos. Y a cambio de ese dinero prestado, el país paga intereses durante años o décadas. Lo que significa que una parte de los impuestos que pagas tú, cada año, no va a hospitales ni a infraestructuras. Va directamente a los tenedores de esa deuda. ¿Y quiénes son los mayores tenedores de deuda soberana en el mundo? Los mismos fondos de los que hablamos antes. Los mismos bancos que están interconectados con los bancos centrales. El círculo se cierra solo. Ahora entiende esto, cuando un gobierno está muy endeudado, no puede tomar decisiones libres. Si el mercado, es decir, los grandes tenedores de su deuda, decide que ese gobierno es un riesgo, los intereses suben, el país se ahoga, y en cuestión de semanas puede caer un gobierno entero sin que nadie dispare un tiro. Lo vimos en Grecia. Lo vimos en Argentina. Lo vimos en Italia cuando en 2011 Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y exvicepresidente de Goldman Sachs, se convirtió en primer ministro sin pasar por ninguna elección. No hace falta controlar los tanques si controlas los bonos. Y esto conecta con algo que afecta directamente a tu vida, aunque no lo veas así. Cada vez que hay inflación, cada vez que suben los tipos de interés, cada vez que tu hipoteca se encarece o tu empresa despide gente, hay una decisión detrás. Una decisión tomada en una sala a la que tú no tienes acceso, por personas que no te deben ninguna explicación. La Reserva Federal sube tipos. El crédito se encarece en todo el mundo. Los países emergentes ven cómo su moneda se desploma porque los inversores sacan el dinero y lo meten en dólares americanos, que ahora dan más rentabilidad. Millones de personas en Brasil, en Nigeria, en Turquía, en México, ven su poder adquisitivo caer en picado por una decisión tomada en Washington por personas que nunca han pisado esos países. Eso es el poder monetario global en acción. Y lo más sofisticado de este sistema es que está diseñado para parecer neutral. Para parecer técnico. Los bancos centrales hablan de objetivos de inflación, de estabilidad financiera, de mandatos macroeconómicos. Un lenguaje tan árido y tan especializado que la mayoría de personas desconecta antes de entender qué está pasando realmente. Esa es la mejor defensa de cualquier sistema de poder, ser tan aburrido que nadie quiera entenderlo. Pero tú estás aquí. Y eso ya te pone por delante de la mayoría.
Porque entender esto no es solo satisfacción intelectual. Es una herramienta. Cuando entiendes quién mueve las piezas, empiezas a leer la realidad de otra manera. Dejas de sorprenderte por ciertas guerras, por ciertos rescates bancarios, por ciertos líderes que llegan al poder prometiendo una cosa y haciendo exactamente la contraria. No porque sean todos corruptos necesariamente, sino porque el sistema tiene una gravedad propia. Y esa gravedad tira siempre en la misma dirección. La pregunta entonces no es si esto es justo o no. La pregunta es qué puedes hacer tú con esta información. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Hay dos tipos de personas que llegan a este punto de la conversación. Las que se paralizan y las que actúan. Y la diferencia entre ambas no es la inteligencia, ni la suerte, ni los recursos. Es simplemente saber qué hacer con lo que acaban de entender. Así que vamos directo. Lo primero que cambia cuando entiendes cómo funciona el dinero real es tu relación con el efectivo. El dinero en papel, el dinero en tu cuenta bancaria, es deuda. Literalmente. Un billete de euro o de dólar es un pagaré emitido por un banco central. No representa nada tangible desde que en 1971 Nixon eliminó el patrón oro. Desde ese momento, el dinero vale porque todos acordamos que vale. Y eso significa que puede dejar de valer si quienes controlan su emisión deciden que así sea, a través de la inflación, de la devaluación, o de una crisis diseñada o simplemente mal gestionada. ¿Qué hacen entonces los que entienden esto? Diversifican fuera del sistema. No guardan toda su riqueza en un solo tipo de activo dependiente de una sola moneda. Históricamente, el oro ha sido el refugio por excelencia precisamente porque ningún banco central puede crearlo de la nada. En los últimos años, Bitcoin ha entrado en esa conversación por la misma razón. Su emisión está limitada por código, no por decisiones humanas. No te estoy diciendo que inviertas en nada. Te estoy diciendo que las personas que llevan generaciones preservando su riqueza entienden que la diversificación no es opcional. Es la única defensa real contra un sistema que puede cambiar las reglas mientras juegas. Lo segundo que cambia es cómo lees las noticias económicas. Cuando la Reserva Federal anuncia una subida de tipos, ya no lo ves como una medida técnica aburrida. Lo ves como una decisión que va a encarecer el crédito en medio mundo, que va a fortalecer el dólar, que va a presionar las monedas emergentes y que probablemente va a beneficiar a ciertos fondos de inversión que ya estaban posicionados para ese escenario. El contexto lo cambia todo. Y lo tercero, quizás lo más importante, es que dejas de esperar que el sistema te proteja. Porque no está diseñado para eso. Está diseñado para perpetuarse. Lo cual no significa que seas víctima. Significa que tienes que ser inteligente. Significa que tu educación financiera no puede depender del colegio ni del Estado. Tiene que ser tuya. Buscada, construida, actualizada. Ahora conecta todo lo que hemos visto hoy. Un banco central privado crea el dinero. Ese dinero entra al sistema a través de los bancos comerciales. Los grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard acumulan posiciones en todas las corporaciones relevantes del planeta. Las dinastías financieras llevan siglos financiando deuda soberana y condicionando decisiones políticas. Y todo ese entramado opera en un lenguaje técnico diseñado para que la mayoría no quiera entenderlo. No es un villano con capa. No es una sala oscura con 12 personas decidiendo el destino del mundo en una sola noche. Es algo más difícil de combatir que eso, es una arquitectura. Un sistema que se retroalimenta, que premia a quienes lo entienden y lo usan, y que margina a quienes lo ignoran. Y tú acabas de dejar de ignorarlo. Eso no te hace poderoso de golpe, pero te hace consciente. Y la consciencia es el primer paso real. Porque a partir de aquí, cada decisión económica que tomes, cada noticia que leas, cada crisis que veas venir, la vas a procesar con un filtro distinto. Uno que muy poca gente tiene. Uno que nadie te enseñó en ninguna escuela. El dinero no es neutral. Nunca lo fue. Es la forma más sofisticada de poder que ha inventado la humanidad. Y quienes lo controlan lo saben perfectamente. La pregunta es si tú también lo sabes. Ahora lo sabes. Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete al canal porque esto es solo el principio.
Cada semana traemos análisis como este, sin filtros, sin agenda política, solo información que te hace pensar y actuar diferente. Dale a la campanita para que no se te escape nada, porque lo que viene próximamente va a ser todavía más directo que esto. Y si tienes a alguien cerca, un amigo, un hermano, alguien que siempre se pregunta por qué el sistema parece estar en contra de la gente normal, compártele este vídeo. No como teoría, como información. Porque la única forma de que esto cambie es que cada vez más personas entiendan cómo funciona realmente. Nos vemos en el siguiente.